Todos hemos visto las imágenes del naufragio en la oscuridad. Pero recientemente un dron submarino descendió hasta el Titanic y capturó algo que nadie debía ver. Durante más de un siglo nos han dicho que un iceberg fue el único depredador aquella noche. Pero, ¿y si el barco ya estaba roto antes de zarpar del muelle? La historia oficial está llena de agujeros, y nuevas evidencias sugieren un encubrimiento masivo que involucra un incendio que ardió durante semanas y un casco fabricado con metal de segunda categoría. Lo que encontró la cámara cambia todo lo que sabíamos sobre la tragedia. El metal que se quebró. Como vidrio. La mayoría piensa que la historia del Titanic comienza cuando el barco chocó contra el hielo, pero eso no es cierto. El desastre, en realidad, comenzó semanas antes de que el primer pasajero subiera por la pasarela. Las cámaras de alta definición de expediciones modernas han detectado una sección oscura y deformada en el lado de estribor del casco. Esto coincide perfectamente con una teoría descabellada que los ingenieros apenas ahora están tomando en serio. Había un incendio ardiendo en las carboneras. Sí, sobre eso. Los expertos creen que un incendio masivo había estado ardiendo dentro de una de las salas de almacenamiento de carbón durante semanas. La tripulación lo sabía, pero les ordenaron mantenerlo en secreto. Literalmente paleaban carbón las 24 horas del día para intentar controlar las llamas, pero el calor era intenso. Estaba poniendo el casco de acero al rojo vivo desde adentro. La ciencia nos dice que cuando el acero se calienta tanto y luego se enfría, se vuelve frágil, pierde su flexibilidad. Entonces, aquí está el asunto. El barco zarpa de Southampton con un incendio todavía ardiendo en sus entrañas. Los propietarios no querían retrasar el lanzamiento porque costaría demasiado dinero y arruinaría su reputación. Incluso atracaron el barco de una manera específica para que los pasajeros no vieran las marcas de quemaduras en el costado. Estaban ocultando una herida en el barco insumergible. Cuando el Titanic finalmente chocó contra ese iceberg, golpeó exactamente el punto donde el fuego había debilitado el metal. Si el acero hubiera estado a plena resistencia, el barco podría haber rebotado o sufrido solo una pequeña abolladura. Pero como el metal estaba frágil por el calor, se quebró. Las placas no solo se doblaron, se abrieron como una cremallera. Las imágenes del dron muestran daños que parecen inconsistentes con solo hielo. Parece como si el metal simplemente se hubiera rendido, pero se pone peor. Cuanto más profundo miramos, más nos damos cuenta de que el barco fue construido con un presupuesto disfrazado de lujo. Los remaches que sostenían las enormes placas de acero no eran todos de acero de alta calidad. Los constructores se quedaron cortos de materiales, así que para la proa y la popa usaron remaches de hierro de menor grado. Estos remaches de hierro contenían altas cantidades de escoria, lo que los hace débiles. Piénsalo. El barco se mueve a toda velocidad. Golpea un objeto inamovible. La presión sobre el casco es descomunal. Si esos remaches hubieran sido resistentes, podrían haber mantenido las costuras unidas un poco más. Pero los remaches de hierro saltaron como botones de una camisa apretada. Las cabezas se cortaron, las placas se abrieron y el océano Atlántico se precipitó adentro. No fue un gran tajo como en las películas. Fueron miles de pequeñas fallas ocurriendo todas al mismo tiempo. Los diseñadores habían creado 16 compartimentos estancos. La idea era que si entraba agua en uno o dos, el barco seguiría flotando. Era un concepto brillante en papel, pero había un defecto fatal que nadie notó hasta que fue demasiado tarde. Las paredes de estos compartimentos, llamadas mamparos, no llegaban hasta la cubierta principal. Se detenían antes. Imagina llenar una cubetera de hielo con agua. Si la inclinas, el agua fluye de un cuadro al siguiente. Eso es exactamente lo que pasó. A medida que la proa se hundía más, el agua se derramaba por encima de una pared hacia el siguiente compartimento, luego al siguiente. Fue un efecto dominó de inundación. El peso del agua tiró la nariz del barco hacia abajo, levantando la popa hacia el aire. Lo aterrador es que los pasajeros no tenían idea. Estaban bailando, bebiendo y durmiendo, completamente ajenos a que el piso bajo sus pies ya estaba comprometido. El barco se veía fuerte, se veía invencible, pero debajo de la pintura y el lujo era frágil. El agua helada del Atlántico Norte hizo el acero aún más quebradizo. Pruebas modernas en el acero recuperado del sitio del naufragio muestran que tenía un alto contenido de azufre. En temperaturas de congelación, este tipo de acero se vuelve casi como vidrio. Cuando el barco golpeó el hielo, solo la onda de choque fue suficiente para fracturar las placas del casco. Las imágenes del dron capturan estos bordes dentados y afilados que prueban que el metal se rompió en lugar de doblarse. Así que tienes un incendio debilitando el casco, remaches baratos saltando y acero que se vuelve frágil en el frío. Es una receta para el desastre. El iceberg fue solo el gatillo. El arma estaba cargada mucho antes de que el barco dejara el puerto. Al público le vendieron una mentira sobre seguridad, mientras que la realidad era una bomba de tiempo de atajos de ingeniería y codicia corporativa.
Y si crees que la falla de ingeniería es mala, espera a escuchar sobre las matemáticas que decidieron quién viviría y quién moriría. El simulacro, que nunca ocurrió. Asumirías que un barco que transportaba más de 2,000 personas tendría una manera de evacuarlos a todos si algo salía mal, pero así no pensaba la White Star Line. Tomaron una decisión fría y calculada que condenó a más de la mitad de las personas a bordo antes de que siquiera zarparan. El Titanic fue diseñado para llevar 64 botes salvavidas. Eso habría sido suficiente para todos. Pero los propietarios miraron los planos de cubierta y decidieron que 64 botes estorbarían la vista. Querían espacios amplios y abiertos para que los pasajeros de primera clase pasearan y admiraran el océano. Así que redujeron el número a 20 botes, eso es todo. Esos 20 botes solo podían transportar aproximadamente la mitad de las personas a bordo. Y eso asumiendo que se llenaran a capacidad, lo cual no sucedió. Las regulaciones de entonces eran anticuadas, basaban el número de botes salvavidas en el peso del barco, no en el número de pasajeros. Era un vacío legal y el Titanic se escurrió justo a través de él. Técnicamente cumplían con la ley, pero ignoraron el sentido común y la moralidad básica. Lo que la mayoría no sabe es que la tripulación estaba totalmente sin preparar para usar incluso esos pocos botes. Un simulacro de botes salvavidas estaba programado para la mañana del desastre. Habría enseñado a la tripulación cómo bajar los botes y a los pasajeros a dónde ir, pero el capitán lo canceló. Sin explicación, simplemente cancelado. Así que cuando finalmente sonó la alarma, nadie sabía qué hacer. Fue un caos total. Los oficiales temían que los pescantes, las grúas que sostenían los botes, se romperían si los botes estaban llenos, así que los bajaron medio vacíos. Un bote que podía contener 40 personas fue bajado con solo 12 personas. Se alejaban remando hacia la oscuridad mientras cientos de personas gritaban pidiendo ayuda en la cubierta. Es una de las cosas más frustrantes de comprender. Podríamos haber salvado a cientos más, pero el miedo y la falta de entrenamiento se interpusieron. Luego está el tema de la clase social. No es solo un elemento de trama de película, era una realidad brutal. El barco estaba segregado. Los pasajeros de primera clase estaban arriba, más cerca de los botes. Los pasajeros de tercera clase estaban en las profundidades del barco. Y escucha esto. Había rejas de hierro reales separando las clases. Cuando llegó la orden de evacuar, los camareros no simplemente abrieron todo. Muchas de esas rejas permanecieron cerradas con llave. Algunos miembros de la tripulación retuvieron a los pasajeros de tercera clase, esperando órdenes que nunca llegaron. Estaban atrapados en un laberinto de pasillos confusos mientras el agua subía alrededor de sus tobillos. Para cuando muchos de ellos llegaron a cubierta, los botes se habían ido. Las estadísticas son repugnantes. Si eras un pasajero de primera clase, tenías un 62% de probabilidad de sobrevivir. Si estabas en tercera clase, tu probabilidad caía al 25%. No fue un accidente. Fue un sistema diseñado para priorizar a los ricos. El caos en cubierta era irreal. Los oficiales intentaban hacer cumplir la regla de mujeres y niños primero, pero se interpretó de manera diferente dependiendo de qué lado del barco estuvieras. En un lado, el oficial lo tomó literalmente. Solo mujeres y niños. Bajó botes con asientos vacíos en lugar de dejar subir a un hombre. En el otro lado, el oficial fue más práctico. Mujeres y niños primero, pero si había espacio, los hombres podían subir. Esta inconsistencia costó vidas. Imagina estar parado en esa cubierta. Puedes escuchar la madera crujiendo. Puedes sentir la inclinación del piso aumentando. Ves un bote bajando con asientos vacíos, pero no te permiten abordar. La banda está tocando, tratando de mantener a todos calmados. Pero el pánico está creciendo. Confías en la tripulación, pero ellos están tan confundidos como tú. La tragedia es que la seguridad se cambió por estética. Querían un barco hermoso, una cubierta limpia y una experiencia lujosa. No querían que los pasajeros recordaran el peligro al ver demasiados botes salvavidas. Era arrogancia, pura y simple. Creían que el barco era su propio bote salvavidas. Pensaban que los compartimentos estancos los mantendrían seguros, así que los botes reales eran solo una formalidad. Pero cuando las luces parpadearon y la proa se hundió bajo el agua, todo ese lujo no significó nada. La gran escalera, los muebles caros, la comida gourmet, todo era inútil. Lo único que importaba era un asiento en un bote de madera. Y simplemente no había suficientes. Pero lo peor, había un barco que vio todo lo que pasó y no hizo absolutamente nada. La radio que enmudeció. Aquí es donde la historia se vuelve realmente frustrante. Mientras el Titanic se hundía, mientras la gente se congelaba en el agua, había otro barco a menos de 20 millas de distancia.
Se llamaba el Californian. Los oficiales del Californian vieron un barco en la distancia, lo vieron detenerse, incluso vieron cohetes blancos disparándose hacia el cielo. En la ley marítima, cohetes blancos significan emergencia. Significa me estoy muriendo, ayúdenme. Pero el capitán del Californian no se movió. ¿Por qué? Es un misterio que todavía enfurece a la gente hoy. Algunos dicen que el capitán pensó que los cohetes eran solo fuegos artificiales para una celebración. Otros dicen que el campo de hielo era demasiado denso para arriesgarse a moverse de noche. Pero la realidad es que se quedaron ahí, a la deriva, mientras 1,500 personas perecían justo más allá del horizonte. El operador de radio del Californian había apagado su equipo por la noche. Literalmente se había ido a dormir 10 minutos antes de que el Titanic golpeara el iceberg. Si se hubiera quedado despierto un poco más, habría escuchado las frenéticas llamadas de SOS. Habría sabido exactamente lo que estaba pasando, pero la radio estaba en silencio. En el Titanic, los oficiales escudriñaban el horizonte con sus ojos porque no tenían binoculares. Ese es otro detalle increíble. La llave del casillero que guardaba los binoculares fue accidentalmente llevada por un oficial que fue transferido del barco antes de que zarpara, así que los vigías miraban fijamente hacia la noche negra como boca de lobo con sus ojos desnudos. Para cuando vieron el iceberg lo tenían encima. Pero volviendo al Californian, los sobrevivientes en los botes salvavidas vieron las luces de un barco en la distancia. Remaron hacia él gritando, agitando los brazos, quemando antorchas improvisadas. Pensaron que estaban salvados, pero las luces nunca se acercaron. Eventualmente, el barco giró y se alejó navegando. Es escalofriante pensar que la salvación estaba justo ahí, visible a simple vista, pero nunca llegó. El barco que sí vino, el Carpathia, estaba a 58 millas de distancia. El capitán del Carpathia es un héroe. Dio la vuelta a su barco, empujó los motores más allá de sus límites de seguridad y corrió a través del campo de hielo en la oscuridad. Arriesgó su propio barco para salvarlos. Pero le tomó 4 horas llegar. Para cuando el Carpathia llegó, el Titanic había desaparecido. El océano estaba en silencio. El agua estaba llena de escombros y cuerpos. La temperatura era de -2 grados Celsius. Eso está bajo cero. Los seres humanos no pueden sobrevivir en esa agua más de 15 o 20 minutos. El shock del frío te golpea, tus músculos se paralizan y tu corazón se detiene. No fue el ahogamiento lo que mató a la mayoría de las personas, fue la hipotermia. El silencio que siguió al hundimiento fue descrito por los sobrevivientes como aterrador. Después de que los gritos cesaron, solo quedaba el sonido del agua golpeando contra los costados de los botes salvavidas. Esperaron el amanecer, rodeados de muertos, sabiendo que un barco había estado lo suficientemente cerca para salvarlos a todos, pero había fallado en actuar. Esta parte de la historia es una lección sobre comunicación y vigilancia. Una radio apagada, unos binoculares perdidos, un capitán que dudó en investigar una señal extraña. Estos pequeños errores se acumularon para crear una catástrofe. El océano no perdona los errores. Y cuando finalmente salió el sol, reveló una escena de devastación. Pero incluso entonces, el misterio no había terminado. Porque descubrir quién realmente murió se convirtió en un rompecabezas que tomó 100 años resolver. Entonces, ¿fue el Titanic realmente solo un accidente? ¿O fue una tormenta perfecta de codicia, fuego y engaño? Los drones finalmente nos están mostrando la verdad que estuvo oculta en la oscuridad durante un siglo. El barco puede estar disolviéndose, pero el misterio está más vivo que nunca. ¿Qué crees que realmente hundió al barco insumergible? Dale al botón de me gusta si aprendiste algo nuevo y suscríbete para no perderte la próxima inmersión profunda.